En Yucatán, autoridad y sociedad trabajan juntos en equipo para combatir la desigualdad social y crecer de forma igualitaria, ofreciendo diversos apoyos o subsidios y creando redes de apoyo para elevar la calidad de vida de la población más vulnerable. Para atender esa demanda histórica que tiene el Estado con quienes más lo necesitan, en 2021 se otorgaron apoyos económicos, alimentarios o subsidios en los pagos de luz y agua. Además, se pospuso el reemplacamiento, disminuyó el costo de la tarifa de transporte público. Más de 4,000 personas con alguna discapacidad motriz recibieron algún apoyo y se efectuaron 24,000 acciones de vivienda. Ante los efectos económicos de la pandemia, se emprendieron esquemas sociales para respaldar a quienes más lo requieren. El primer paso fue ofrecer seguro de desempleo a más de 46,000 familias en los meses más difíciles de la emergencia sanitaria y se repartió, casa por casa, más de 2.24 millones de paquetes alimentarios en los municipios del estado, beneficiando a 450,000 familias, resultado del trabajo conjunto que se realiza en la entidad. En equipo con la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía, aplicaron la iniciativa Yucatán Solidario, red de apoyo con la cual se distribuyó 1.8 millones de apoyos en alimentos, artículos de higiene personal, bienes y servicios o medicamentos, entre otros, a quienes más lo necesitan. Para mejorar la alimentación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, por medio de diversos programas, el DIF entregó más de 61 millones de apoyos, entre despensas, desayunos escolares y raciones alimentarias. Por medio del programa emergente de apoyo comunitario, la Administración Estatal respaldó a más de 35,000 familias afectadas por las tormentas y los huracanes que impactaron al territorio, y los beneficiarios recibieron ayuda económica por realizar labores para recuperar sus comunidades. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.